Bienvenido. En este video aprenderemos cómo realizar la multiplicación de polinomios. Antes de empezar, es importante que recordemos las siguientes reglas. La primera, la regla de los signos. Como bien sabemos, si multiplicamos un valor positivo por otro valor positivo, el resultado siempre nos debe de dar un valor positivo. Después, si multiplicamos un valor positivo por un valor negativo, el resultado siempre nos debe de dar un valor negativo. Y si multiplicamos un valor negativo por un valor positivo, el resultado nos debe de dar un valor negativo. Y por último, si multiplicamos un valor negativo por otro valor negativo, el resultado siempre nos debe de dar un valor positivo. Posteriormente, la ley de los exponentes. Si multiplicamos a x elevado a la m por bx elevado a la n, el resultado es la multiplicación de los coeficientes. Para este caso es a por b y la variable x elevado a la m más n. Muy bien, una vez que sabemos esto, podemos resolver la multiplicación. La primera y la más sencilla sería monomio por polinomio. Debemos de multiplicar el monomio por cada uno de los términos del polinomio o viceversa. Muy bien, ¿cómo se realiza esto? Veamos esto en un ejemplo. Nos piden encontrar el resultado de menos 3x al cuadrado por menos 4x a la cuarta y más 6x al cuadrado y. Veamos cómo se resuelve. Debemos de multiplicar primero los coeficientes, que para este caso es menos 3 por menos 4, posteriormente x cuadrada por x a la cuarta, eso es igual a x elevado a la 2 más 4. Y pasamos la variable y. Posteriormente, más menos 3 por 6 y multiplicamos x al cuadrado por x al cuadrado, que eso nos da como resultado x elevado a la 2 más 2. Y pasamos la variable y. Posteriormente, debemos de reducir los términos, que para este caso es menos 3 por menos 4, nos da como resultado 12. Y x elevado a la 2 más 4 nos da x a la sexta. Y pasamos la variable y. Recuerden, aquí estamos ocupando la ley de los exponentes. Posteriormente, menos 3 por 6 nos da menos 18. Y x elevado a la 2 más 2 nos da x a la cuarta. Y pasamos la variable y. Y así es como obtenemos el resultado de esa multiplicación. Muy bien, ahora veamos la siguiente multiplicación, que es polinomio por polinomio. Esta multiplicación es un poquito más laboriosa, pero veamos cómo se realiza. Debemos primero de multiplicar cada uno de los términos del primer polinomio por cada uno de los términos del segundo polinomio. Después debemos de agrupar y reducir términos semejantes. Veamos cómo se realiza. Nos piden encontrar el resultado de esta multiplicación de dos polinomios. Lo primero que debemos de realizar es multiplicar el primer término del primer polinomio por el primer término del segundo polinomio, es decir, 5x al cuadrado por 4x. Posteriormente debemos de multiplicar el primer término del primer polinomio por el segundo término del segundo polinomio, es decir, 5x al cuadrado por menos 3x al cuadrado. Posteriormente, debemos de multiplicar el primer término del primer polinomio por el tercer término del segundo polinomio, es decir, 5x al cuadrado por menos 6. Después, debemos de multiplicar el segundo término del primer polinomio por el primer término del segundo polinomio, es decir, menos 3x por 4x. Posteriormente, debemos de multiplicar el segundo término del primer polinomio por el segundo término del segundo polinomio, es decir, menos 3x por menos 3x al cuadrado. Después, debemos de multiplicar el segundo término del primer polinomio por el tercer término del segundo polinomio, es decir,
menos 3x por menos 6. Y después debemos de multiplicar el tercer término del primer polinomio por el primer término del segundo polinomio. Eso nos da como resultado menos 2 por 4x. Después debemos de multiplicar el tercer término del primer polinomio por el segundo término del segundo polinomio, es decir, menos 2 por menos 3x elevado al cuadrado. Posteriormente, debemos de multiplicar menos 2, que es el tercer término del primer polinomio, por el tercer término del segundo polinomio, es decir, menos 2 por menos 6. Muy bien. Suena un poquito complicado, pero ya verás que una vez que lo practiques, resultará un poco más sencillo. Solo debemos de tener cuidado al realizar las multiplicaciones. Muy bien, ahora procederemos a agrupar y reducir términos semejantes. Lo primero, 5x al cuadrado por 4x nos da 20x cúbico. Posteriormente, 5x al cuadrado por menos 3x al cuadrado nos da menos 15x a la cuarta. Posteriormente, 5x cuadrada por menos 6, eso nos da menos 30x cuadrada. Posteriormente, menos 3x por 4x nos da menos 12x cuadrada. Posteriormente, menos 3x por menos 3x cuadrada nos da 9x cúbica positiva. Recuerda, aquí estamos utilizando la ley de los signos y de los exponentes. Posteriormente, menos 3x por menos 6 nos da más 18x. Posteriormente, menos 2 por 4x nos da menos 8x. Después, menos 2 por menos 3x al cuadrado, eso nos da como resultado 6x cuadrada. Y por último, menos 2 por menos 6 nos da 12 positivo. Ahora, agruparemos términos semejantes. Colocaremos este resultado del exponente mayor hacia el exponente menor. Y posteriormente reduciremos los términos semejantes. Para este caso, menos 15x a la cuarta pasa igual. Después sumaremos 20x cúbica más 9x cúbica nos da 29x cúbica positivo. Posteriormente, menos 30x cuadrada menos 12x cuadrada más 6x cuadrada, eso nos da como resultado menos 36x cuadrada. Después, 18x menos 8x nos da 10x. Y por último, pasamos la constante, 12 positivo. Y así es como encontramos el resultado de esta multiplicación. Espero que este tema te haya sido de utilidad. Si tienes alguna duda, no olvides en comentármelo abajo en la cajita de comentarios. Esto es todo por este video. Éxito en tus estudios. Hasta luego.